¿Están listas? Ok. Siendo las 9:12, damos inicio a audiencia en causa rol interno Tribunal 1 del año 2019. Para efecto del registro de audio, dejo constancia que el tribunal está en su conformación original. Las magistrados Calvo, Barontini y Droguet. Se encuentran presentes los intervinientes, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, señores fiscales. Buenos días, señoría. Fiscales José Solís y José Luis Pérez. Por el Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Comparece por el Consejo de Defensa del Estado el abogado René Conejero y Rubén Salas. Por la defensa, la señora Morales y el señor Vidal, buenos días. Buenos días, magistrada, colegas, buenos días. Por doña Marcela Alejandra Morales Aliste y César Antonio Vidal Vega, doña Xiomara Troncoso y Sergio Contreras. Por la defensa, la señora Valenzuela, buenos días. Buenos días, magistrados. Por la defensa, Isabel Valenzuela, Mariela Pirosi y abogado Matías Balmaceda. Por la defensa, el señor Olavarría, buenos días. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Mario Olavarría, la abogada Valeria Gelves, Sebastián Bofil García y Libertad Triviño Alvarado. Los acusados, señora Olavarría, buenos días, su nombre completo. La señora Morales, buenos días, que está a su costado, su nombre completo. Buenos días, magistrada, Marcela Alejandra Morales. Señor Vidal, buenos días. Señora Valenzuela, buenos días. Bien, en la última sesión correspondió y se concluyó la etapa probatoria. Corresponde que el día de hoy demos inicio a la de alegatos de clausura. No obstante que los intervinientes en audiencia previa ya nos hicieron referencia al tiempo de extensión de sus clausuras, lo consultaré nuevamente con los intervinientes para verificar que vayan más o menos en los mismos tiempos que ya nos indicaron. Por la Fiscalía. Estaba aproximadamente el mismo tiempo referido, tal vez unos 10 minutos adicionales. 70 minutos. ¿Por el Consejo? Su señoría, yo estimo que también van a ser como 70 minutos, pero va a depender un poco del alegato del Ministerio Público a fin de, quiero cuidar de no repetir los mismos argumentos. Ok. Podría ser un poco más breve. Perfecto. La defensa de la señora Morales y el señor Vidal. Sí, yo había pedido 57 minutos, su señoría, pero quisiera ampliarlo. Ayer con un minuto, o sea, con una hora, su señoría, 1 hora 20 minutos, 1 hora 22 minutos, su señoría, puedo hacerlo. Ya. Por la señora Valenzuela. 60 minutos, señoría, 1 hora. Mantengo la misma petición. Okay. ¿Y por el señor Olavarría? 45 minutos aproximadamente. Ok. Carola, ¿alguna observación? Ya. Más o menos lo que ya nos habían anunciado, no obstante, reiterarles que desde el tribunal es interés que puedan hacer sus exposiciones de manera pausada, por lo tanto, no obstante también de que esta jueza presidenta va a tomar el tiempo y les va a avisar cuando estén más o menos acercándose a lo solicitado, igualmente tendrán la posibilidad de continuar con sus alegaciones, que es lo principal. Señor fiscal, cuando usted lo estime, tiene la atención de la sala. Gracias, magistrado. Buenos días. Magistrados, la audiencia de juicio que se desarrolló ante este tribunal, vamos a estructurar nuestro alegato de clausura en 2 tópicos: la prueba no debatida, la prueba debatida y finalmente las argumentaciones de la defensa. Principando nuestro alegato es decir, el legislador como la jurisprudencia han establecido ciertos límites al adjudicador. Y estos límites del adjudicador vienen dados por la resolución de la autoapertura. Y es el Tribunal de Garantía el llamado a establecer los medios de prueba y lo que se va a probar y lo que tiene que valorar el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Es decir, la sentencia del juicio oral en lo penal no puede pasar sobre esta otra resolución que tiene autoridad de jueza juzgada y las citas de la jurisprudencia, rol 789-2018, de abril de 2018, San Miguel, el rol 2258/2018, Corte de Apelaciones San Miguel, y la rol 2909-2018 del 28 de junio del 2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sobre esta premisa o marco legal, hay prueba que se ingresó válidamente al juicio oral, que es la prueba documental, que no fue objetada por las defensas, que hizo relación con aquella consignada en el punto número 1, desglosada del 1.1 al 1.19, que es particularmente la prueba principalmente de cargo del Ministerio Público. En virtud de estos antecedentes documental o prueba documental se acreditan los presupuestos fácticos de la imputación, es decir, que efectivamente que la calidad de funcionarios públicos de el señor Olavarría Rodríguez como alcalde, de Isabel Margarita como directora de IDECO, y
la contratación en calidad de particulares de Morales Aliste y Vidal Vega para prestar servicios profesionales en la Municipalidad de Colina, quienes a su vez eran funcionarios públicos trabajando en la Municipalidad de Colina, una SECPLA, luego directora de salud y finalmente administradora municipal, y Vidal Vega como director de Dideco, lo cual viene refrendado por la demás prueba documental, particularmente aquella obtenida de la Municipalidad de Colina, donde hay un sumario referido a un pago sobre sueldo. Y respecto a esta prueba que no fue objetada, tenemos los decretos municipales que aparecen, suscritos por la máxima autoridad y representante legal de la Municipalidad de Colina, su alcalde, el acusado Olavarría Rodríguez, y el secretario municipal, donde se autoriza o se ordena la contratación de Morales Aliste y Vidal Vega, mediante la suscripción posterior de los referidos contratos de honorario. Esta prueba fue acompañada en el punto 1.3 respecto a Marcelo Morales y 1.14 respecto de César Vidal. Después están los contratos de honorarios, también nuevamente suscritos por la máxima autoridad, el acusado Olavarría Rodríguez, y los acusados Morales Aliste y Vidal Vega, donde se consigna en los referidos contratos la obligación de verificar y certificar la efectividad de los trabajos contratados para efectos de gestionar los pagos a la directora de IDECO como hito de los contratos, la señora Valenzuela Ahumada. Esta documental fue acompañada en el 1.4 respecto a Marcela Morales y 1.15 respecto de don César Vidal. Los informes trimestrales de gestión de la acusada Morales Aliste, visados por Valenzuela Ahumada, y de Vidal Vega, visados también por Valenzuela Ahumada en el 1.10 y 1.11 respecto a Marcela Morales y 1.17 respecto de César Vidal Vega. Y estos informes de gestión eran el insumo necesario o el principio sine qua non para efectos de gestionar los pagos, es decir, en base a este informe se efectuaban los pagos. Luego están las boletas de honorario de Morales Aliste, visadas por Valenzuela Ahumada. En el 1.9 de la prueba documental, las boletas de honorario de Vidal Vega, visadas por Valenzuela Ahumada en el 1.16. Los decretos de pago que autorizan que se giren los fondos a los acusados, también suscritos por Olavarría Rodríguez, acompañados en el 1.12 y 1.18 de la prueba documental, respectivamente. Después están los comprobantes de egreso, donde efectivamente se certifica que el dinero sale de las arcas municipales y pasa al patrimonio de los particulares contratados, Morales Aliste y Vidal Vega, en el 1.13 y 1.19 de la prueba documental. Y estos comprobantes de egreso vienen a ser ratificados por un certificado que emite el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colina, el señor Núñez Quesada, acompañado en el 1.1 y 1.2 de la prueba documental, donde se hace una correlación entre el decreto de pago y el comprobante de egreso y los montos que pasan a cada uno de los particulares, es decir, Morales Aliste y Vidal Vega. Esa prueba de cargo no hay discusión respecto de ninguno de sus contenidos por ninguna de las defensas, válidamente ingresada, que acredita lo señalado presentemente. La discusión radica en si los trabajos contratados por la Municipalidad de Colina a través de su alcalde y visados por la señora Valenzuela Ahumada respecto a estos particulares, Morales Aliste y Vidal Vega, se realizaron efectivamente. Que esa es la discusión del juicio. Y a estrados comparecen los funcionarios a cargo de la investigación, el señor Eduardo Valverde, Pedro Sepúlveda y don Luis Navarrete. Y en estrados declaran estos tres funcionarios policiales en términos generales de cómo se inicia esta investigación. Y ellos refieren que a inicios, en los albores del 2014, como unidad de lavado de activos recibe una orden de investigar respecto a los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y cohecho, respecto de la Municipalidad de Maipú, y atendido la envergadura de la investigación, se nombra por decreto, se hace una fuerza tarea liderada por el señor Navarrete. Y dice que esta investigación radicada esencialmente en la comuna de Maipú respecto de licitaciones de residuos sólidos de la referida comuna, donde hay una imputación directa respecto de tres concejales de esa época, Marcelo Torres, Carlos Richter y Cristian Vittori. Y dentro de esa dinámica de investigación se logra acreditar que estos mismos concejales de la comuna de Maipú, particularmente Vittori y Richter, prestaban honorarios a suma alzada de la Municipalidad de Colina y que efectivamente estos servicios no se prestaban, donde el administrador de la Municipalidad de Cerro Navia era Marcelo Torres Ferrari,
Y dentro de la misma investigación también se comienza a investigar a Marcela Morales Aliste como testaferro por el delito de lavado activo que viene de la comuna de Maipú. En esta dinámica, al final de la investigación en la municipalidad de Cerro Navia, donde se investigan varias licitaciones, la policía toma conocimiento que efectivamente que 2 funcionarios de Cerro Navia, particularmente la administradora municipal Marcela Morales Aliste y el dideco César Vidal Vega, además tenían contratos de honorarios en la municipalidad de Colina. Sobre esa premisa, y considerando especialmente a la policía para trasladar su investigación a la municipalidad de Colina, es que en el periodo que se intervino a Marcela Morales su teléfono, que efectivamente tenía 2 teléfonos, uno lo utilizaba Torres Ferrari y el otro lo utilizaba Morales Aliste, no había ningún contacto o comunicación de ella con alguna persona de la municipalidad de Colina. Por lo tanto, la policía comienza a establecer, o la función de la policía era establecer si efectivamente estos trabajos por los cuales se pagaban honorarios a Morales Aliste y Vidal Vega, efectivamente se habían realizado. Y primero parten con el análisis de la prueba documental o lectura de los documentos, y los documentos los obtienen a través de una fuente directa, que es la Contraloría General de la República. Se obtienen los documentos y se analizan primeramente, en principio, primigeniamente por la policía, los decretos de contratación, los contratos, los informes de gestión, las boletas y los decretos de pagos. Y la policía advierte en esta investigación, de acuerdo a lo que relatan en estrados, que efectivamente era tan genérico estos informes de gestión que no había forma de verificar efectivamente o empíricamente si los trabajos se habían realizado o no. Por lo tanto, en esta investigación, la policía concurre a la municipalidad de Colina y entrevista a la administradora municipal, al secretario municipal, al jefe de Recursos Humanos, al jefe de Administración y Finanzas, a la SECPLA de la época, a la SECPLA durante el periodo investigado. Y respecto de todos estos funcionarios entrevistados, la señora Sepúlveda Rojas, de acuerdo a lo que señala el señor Valverde Sepúlveda Navarrete, efectivamente, que era la administradora municipal de la época, refiere que efectivamente ella no tiene conocimiento de que Morales o Vidal hayan prestado servicio a la municipalidad de Colina. Se entrevista también por la policía y la información fue ingresada al tribunal a través de las declaraciones de Sepúlveda Navarrete a doña Ángela María Prado Concha, que era la actual dideco en la época en que se estaba haciendo la investigación, y quien refiere que efectivamente no tiene ningún antecedente respecto a las labores realizadas por Morales Aliste, que en SECPLA propiamente tal no hay ningún antecedente que dé cuenta de las labores, además de los informes de gestión que ya estaban en poder de la policía. También se entrevista por la policía al señor García Lecaros, que es el secretario municipal, que en el fondo, en términos sucintos, refiere que desconoce las funciones, labores o cualquier cosa encomendada, que él efectivamente lo que certifica es la firma del alcalde, tanto en los decretos como los decretos de contratación como los decretos de pago y en los contratos, pero que desconoce si trabajaban o no tiene noticias de aquellos. Se entrevista también a Manuel Núñez Quesada, quien dice, sí, yo efectivamente ordené y giré los montos para estas personas, pero lo que yo necesitaba para girar los montos es el informe de gestión, la boleta y que vinieran firmados por el hito, es decir, por Valenzuela Ahumada, y eso, la información primigenia de la policía. Robert Marcelo Lara Carvajal también declara a la policía allí en Estrados y en los mismos términos, es decir, en el fondo él dice que el único contacto que tiene con estas personas es la suscripción de los contratos y luego en el fondo recibir en su correo electrónico los informes de gestión, las boletas para gestionar los pagos y que efectivamente ellos fueron a retirar los cheques, pero que más información respecto de la función no tiene. Y cuando la policía llega y entrevista a la SECPLA de la época, Jessica Lorena Severino Mancilla, que fue SECPLA subrogante el 2012 y titular de 2013 a 2015, la época investigada, doña Jessica le refiere a la policía y ratifica en Estrados. Respecto de la señora Morales, dice, efectivamente, yo nunca conocí a la señora Morales, nunca tuve contacto con ella. La única vez y la primera vez que la conocí fue sentado en una audiencia de formalización en un tribunal de garantía. Ella no prestó servicio a la SECPLA, ella no estaba trabajando en la Municipalidad de Cerro Navia y desconoce todo lo que diga relación con aquella. Luego también la policía ingresa a través de sus testimonios las declaraciones de los propios acusados que prestan declaración en la sede de investigación y que ingresa a través de testimonios de oída. Está la declaración de Isabel Valenzuela, que presta en presencia de su abogado defensor ante el fiscal que dirige la investigación,
donde ella relata que desconoce las funciones de Marcela Morales porque ella estaba contratada para SECPLA, y eso hay que preguntárselo a la SECPLA. Respecto de Vidal Vega, dice que sí, efectivamente trabaja, la asesora, pero que esta asesoría no guardan relación con los informes, sino que la asesoría es verbal los días miércoles después de las 18:30 horas en su oficina en la comuna de Colina. César Vidal Vega también presta declaración en la Fiscalía en presencia de su abogado defensor y mantienen la misma versión de doña Isabel Valenzuela. Efectivamente, ya no son estos informes de trabajo, sino que la asesoría consiste en asesorarla verbalmente en la municipalidad de Colina los días miércoles a las 19 horas, pero que todas las gestiones de su asesoría las ejecuta la Dideco. Es decir, él ya no ejecuta las funciones, sino que se las señala, se las comunica a la Dideco, y la Dideco es quien ejecuta estas funciones. Y finalmente, don Mario Lavarría, o el alcalde, también presta declaración en presencia de su abogado defensor y refiere que le constan las funciones de Marcela Morales, que la vio con Jessica Severino en más de una oportunidad, y especifica que no conoce a Vidal, pero sí le constan también sus trabajos porque él trabaja en Dideco. Esa es la investigación, eso es lo antecedente recabado por la policía. Y dentro de este contexto de la investigación, la policía también recaba más antecedentes que estaban en la Contraloría, que es una investigación que se hace por la Contraloría, donde se investiga el periodo 2013 respecto de Marcela Morales Aliste y César Vidal Vega, a través de denuncias interpuestas en la Contraloría respecto de estos dos particulares que prestaban servicios a honorarios a suma alzada en la Municipalidad de Colina, pero a su vez eran funcionarios de planta en la Municipalidad de Cerro Navia, Morales Aliste como administradora municipal y César Vidal como director de Dideco. Y en base a esta investigación de don Carlos Enrique López Rodríguez, que se realiza en el junio del año 2014, pero la investigación se centra en el periodo 2013, se emite un oficio que es la conclusión de su trabajo, que es el oficio 81395, acompañado también a este tribunal como prueba documental. ¿Y qué se concluye en este oficio? La conclusión de Carlos López Rodríguez, que también declara el estrado, y en estrado refiere al tribunal que efectivamente, atendida la amplitud de las funciones consignadas en los informes, no había forma de verificarlo empíricamente, máxime considerando que a una pregunta a la defensa que le pregunta, ¿y usted fue al Servio? Y él le dice, señor, el Servio funciona a nivel país, tendría que partir por el portero y terminar. Por lo tanto, Carlos López Rodríguez logra entrevistar para poder acotar la época de, más que de investigación, de acreditar la efectividad de los trabajos, y entrevista, y también se acompaña como prueba documental en el número 5, en el número 9, en el número 5 está el informe, en el número 9 está el expediente administrativo, donde él, para acotar y poder acreditar si se realizaron o no los trabajos, entrevista a Valenzuela Humada y mantiene la misma versión entregada después de la Fiscalía, donde refiere que efectivamente respecto a Marcela Morales no tiene ningún antecedente, ya que trabaja directamente para SECPLA, que ella desconoce lo que hace, que hay que preguntarle a SECPLA, y respecto de Vidal Vega, esta versión de que efectivamente que Vidal Vega la asesora los días miércoles a las 19 horas, 18:30, 19 horas, en su oficina en la comuna de Colina. Morales Aliste, el único antecedente que tenemos es el de don Carlos López Rodríguez, cuando la entrevista y le pregunta que le acote estos periodos o los lugares donde prestaba servicio, y la señora Morales, la única vez que hemos tenido alguna noticia de ella, le refiere al fiscalizador de la Contraloría que en realidad su función y su contrato ella lo realiza a través de asesorías telefónicas a la SECPLA y da con nombre y apellidos Menares y Severino, y que eventualmente algún día sábado concurre a esta municipalidad. Y es lo central. ¿Y cómo lo explica don Carlos López Rodríguez al tribunal cuando declara estrado y le señala al tribunal que efectivamente él, en el informe, dice que los servicios están insuficientemente acreditados? Y finalmente, los demás funcionarios también lo mismo. ¿Y qué significa insuficientemente acreditados? Que contaban con la formalidad administrativa. El decreto, el contrato, el informe de gestión, la boleta, el decreto de pago y comprobante de egreso. Pero en lo sustantivo no había ningún antecedente que acreditara que efectivamente estas labores se habían realizado. Y don Carlos López Rodríguez le señala al tribunal en su declaración, y efectivamente cuando uno lee los informes de trabajo, los informes en mérito de los cuales se gira el pago y la municipalidad desembolsa esta cantidad de dinero,
Esto, cuando uno revisa estos documentos, esto implica necesariamente que estas funciones tienen que ser realizadas en horario hábil. No pueden ser realizadas en horario inhábil porque las instituciones con las que se coordina o se trabaja también operan en horario hábil. Y ellos, y ambos, en ese caso, Vidal Vega y Morales Aliste, incluida la Dideco, Valenzuela Humada, refieren que la asesoría, una era en telefónica, la otra era en horario inhábil, por lo tanto no había posibilidad real de realizarla y por eso se objeta esta partida con un horario insuficientemente acreditado el año 2014 y efectivamente en mérito de esta investigación se cesa el contrato de Marcela Morales en la Municipalidad de Colina, más que por el informe de la Contraloría que estaba objetando los trabajos insuficientemente acreditados, era porque tenía incompatibilidad, porque era además administradora municipal de Cerro Navia y ese cargo era incompatible con otro cargo en la administración pública. Por lo tanto, la municipalidad cesa a Marcela Morales y continúa el contrato de Vidal Vega. Incluso más, a final de ese año se lo renuevan por un periodo más. Después, dentro de esta misma lógica, la policía también recaba un informe de auditoría, también realizado por la Contraloría, que es el 497, acompañado como prueba documental número 8. Y este informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República en base a una planificación del año 2014, que se ejecuta el 2015 y se analiza el periodo 2014. Estrictamente el periodo 2014, donde se analizan las cuentas fiscales de la Municipalidad de Colina. ¿Y qué se concluye en este informe de auditoría que investiga o analiza el periodo 2014? Que los honorarios y la dinámica es la siguiente, es decir, se analiza el 100% de los contratos, se hace un muestreo de 110 contratos que se analizan documentalmente, exhaustivamente, de ahí se hace un muestreo del 25%, donde se hace un análisis en terreno. También se hace un acta de validación de la DIDE con los demás funcionarios. ¿Y qué concluyen los funcionarios de la Contraloría? Que efectivamente los honorarios de estas personas están insuficientemente acreditados. Y estos funcionarios de la Contraloría, cuando declaran estrado, explican qué es lo que es insuficientemente acreditado. Y insuficientemente acreditado significa que está la formalidad, pero no hay ningún antecedente que dé cuenta que efectivamente estas personas hayan realizado estas funciones. Luego de aquello, al final de y previo a este informe final, también los funcionarios de la Contraloría nos refieren que se informa este informe de manera reservada y secreta al alcalde, donde el alcalde puede formular descargo a estas objeciones para poder salvar estos inconvenientes que le ha traído la auditoría a su municipio. Y está la respuesta del alcalde a través del ordenado 396, que se acompañó como prueba documental número 13. Donde el alcalde de la Municipalidad de Colina, don Mario Lavarría, emite un documento donde dice, en términos que efectivamente no hay ningún antecedente que pueda acreditar los trabajos de Marcela Morales y Vidal Vega, además de su informe de gestión, que efectivamente le constan los trabajos del señor Vidal Vega, pero que los trabajos de Morales Aliste habría que consultarlo con la Dideco y con la SECPLA de esa época y que no se había podido contactar y no había ningún antecedente. Entonces, la policía, con todos estos antecedentes a la vista en esa época y teniendo además a cargo la investigación de la arista de Cerro Navia, donde efectivamente se incautó la documentación el año 2015 en un procedimiento masivo de varios municipios, teniendo la información contenida, empieza a analizar qué hacía Morales Aliste y Vidal Vega en la Municipalidad de Cerro Navia. Y comienzan dentro de esta investigación con cómo era el control en la Municipalidad de Cerro Navia, si era digital o era a través de un libro, y advierten que en la época investigada Vidal Vega y Morales Aliste firmaban un libro de asistencia. Y cuando van a recabar la información se les señala que el libro de la señora Marcela Morales del periodo investigado se había extraviado, pero sí tenían a la vista el libro del señor Vidal Vega. Y advierten y lo cotejan con
las planillas de honorarios, las planillas de las liquidaciones de sueldo también acompañadas como prueba documental al tribunal, y advierten que se cumplía sus 44 horas semanales, pero efectivamente ambos acusados, conforme a las planillas de liquidaciones de sueldo, tenían un promedio de horas extras que era alrededor de 40, 45 horas extras mensuales, incluso más. Vidal Vega hubo un periodo que alcanzó a tener 91 horas extras en ese mes calendario. Por lo tanto, considerando su horario de trabajo más el cúmulo de horas extras, era poco viable o posible que pudieran además prestar sus labores en la comuna de Colina. Además, el señor Sepúlveda se le encomienda la labor de analizar estos libros de asistencia y, considerando la hora de salida que está detallada por la Contraloría y consta en el libro, si efectivamente era viable o posible que él pudiera llegar a la hora que él refería o señalaba junto a Valenzuela a la Municipalidad de Colina. Y se hace el recorrido por toda la autopista, se establece que el promedio, lo más rápido que puede llegar, es cercano a los 45 minutos, utilizando autopista urbana. No obstante, en el informe de autopista urbana, porque él dice que cuando presta declaración en la Fiscalía, Vidal Vega refiere que viene a la Municipalidad de Colina en su vehículo particular, y se solicita la autopista urbana y efectivamente no aparece ningún registro paso por esta autopista urbana, de lo cual solo se puede colegir que ocupó las vías alternativas o las caleteras. Por lo tanto, necesariamente podríamos concluir que en vez de 45 minutos se demoró un poco más. Esta consecuencia, este antecedente objetivo va más allá. Entonces, ¿qué nos dice Sepúlveda? Sepúlveda nos dice, y al revisar el libro, después de la primera fiscalización de la Contraloría de la Comuna de Colina, que es del año 2014, se advierte en 4 meses que hay un cambio radical en la hora de salida del señor Vidal Vega, y también se advierten enmendaduras o modificaciones en el referido libro, que él las constata empíricamente, visualmente, y después, al final de la investigación, se remite este libro, se extrae de la cadena custodia original y se remite para peritaje a la CRIM, donde el perito de la CRIM, don Jorge Muñoz Neira, refiere en estrados, claramente no se acordaba de todos los días que estaba falsificado el libro, pero tenía conocimiento claro. Efectivamente, después del periodo junio 2014, se encuentra modificado el libro y se encuentra de manera burda, dice él, que hacen los mismos números, lo remarcan todos los números y alteran uno. Y él refiere que esta adulteración o modificación se la atribuye a la misma persona que suscribe el libro, desconociendo más información que ella no otorga antecedentes que efectivamente el libro fue falsificado, que el libro corresponde a Vidal Vega y que el mismo que firma como César Vidal Vega es quien hace la adulteración. Además, ambos, y aquí está el señor Navarrete, respecto de Vidal Vega, que es como la dinámica objetiva y se concluye que no podía llegar. El señor Navarrete además refiere en estrado que cuando él se entera de los trabajos de doña Marcela Morales Aliste en la comuna de Colina, recuerda los registros de audio y él refiere que no hay ningún registro de audio donde ya se haya contactado someramente con algún funcionario de Colina durante el año 2014, que es marzo-junio de 2014. Y comienza a hacer un reanálisis de estos registros de audio, lo escucha nuevamente y no encuentra nada. Pero inicialmente a él le llama la atención un registro de audio que es el progresivo 714, donde él en principio inicialmente lo asimila a la Municipalidad de Colina, cuando en el registro todos escuchamos cuando le llama a una voz masculina, le dice Marcelita, Marcelita, no ha mandado ningún informe, y Marcela Morales le refiere en ese registro de audio que le faltaba un sector o lugar que le diera una plaza y una vez que ya tenía su antecedente, el lunes mandaba el informe. Y después declara en estrado el señor Navarrete que el número de teléfono del cual llama está registrado a nombre de un concejal de la comuna de Quilicura y que el teléfono también pertenece a la referida comuna. Por lo tanto, ahí no tenía relación y de ahí también se acredita que efectivamente Marcela Morales en ese periodo además trabajaba en horario en la comuna de Quilicura. Y dentro de estos progresivos que cita el señor Valverde, escuchamos todos nosotros del 8 hasta cerca del 200, y no era porque el Ministerio Público quisiera hacer perder tiempo al tribunal, sino que era relevante desde el punto de vista de lo siguiente, de que efectivamente en esos progresivos se ve a doña Marcela Morales Aliste, que es muy buena funcionaria en Cerro Navia, que trabaja, está disponible para los funcionarios de Colina
y que en el fondo se desvive dentro de ese concepto de la municipalidad. Nadie podría objetarle su abnegación por la municipalidad de Cerro Navia. Eso es innegable y eso era lo que quería dejar constancia al Ministerio Público. Y después, dentro de la selección de temas, está el progresivo 535, Municipalidad de Cerro Navia, entre Óscar Lantadilla y Marcela Morales, donde Marcela Morales, después de hacer varias gestiones particulares para Óscar Lantadilla, que es el director jurídico de la Municipalidad de Cerro Navia, le comenta, le señala que efectivamente el secretario municipal, el señor Martínez de Cerro Navia, se había negado a certificar los informes de trabajo del secretario de un concejal. Y Marcela, descompuesta, le dice que él estaba votando el sistema, que qué se le creía, cómo se le ocurría, si había sido autorizado por el alcalde, y él sabía cómo hacía su pega. Y le comenta a Óscar Lantadilla que esto va a quebrar el sistema. Y al final de esa conversación le dice, bueno, sí, pero hay que entenderlo porque él también está cuidando su pega. Y le ofrece, y le dice a Óscar Lantadilla que le ofreció cambiarle el cometido para que la próxima vez otra persona certificara esos trabajos. En esa misma lógica están los progresivos 2303, 2458 y 2471, y en el fondo dicen relación con también contratos de honorario en la Municipalidad de Cerro Navia, que dan contexto a la forma de ejecución de estos trabajos, que dice relación con la contratación de su hermana, que iba a prestar y iban a ser visados por Marcelo Torres Ferraris en la municipalidad en la corporación de Cerro Navia. Y la Marcela Morales, en el primer progresivo, le dice la forma como se hacen los informes, luego le explica la manera en cómo se debe gestionar, que no tiene necesidad de ir, que se lo tiene que mandar por correo electrónico, que ella le saca la firma a Marcelo, que no se preocupe. Y la policía, ¿qué es lo que refiere de la hermana de Marcela Morales, que no fue objeto de investigación porque solo estaba este antecedente residual, que efectivamente había tenido un hijo recién que estaba imposibilitada de concurrir y su contrato honorario refería a prestar servicio en público? Y dentro de los últimos progresivos, el 2471, es indiciario de aquello. ¿Por qué? Porque la hermana de Marcela, que la sister, llama a su hermana y le dice, Marcela, me preguntaron por el nombre de esta persona, Jessica, ¿quién es ella? Y Marcela le dice, bueno, es la secretaria Marcelo. Ah, le dice ya. Pero le dice, no te preocupes, yo lo coordino. Y finalmente, en la 7634, está la dinámica de la imputación, la proposición fáctica al Ministerio Público. Es decir, ¿qué es lo que le dice Marcela a su hermano? Le dice a su hermana que los informes de trabajo tienen que ser los mismos, que tiene que invertirse el orden para que parezcan distintos. Y que tiene que ocupar un sector que es el 16 para efecto de darle cierta entidad a aquello. Por lo tanto, si bien es cierto, estas escuchas telefónicas son indiciarias de la imputación que se hace en Cerro Navia, en Colina. ¿Por qué? Porque aquí está la dinámica delictiva, es decir, es un proceso de trabajo en el primer progresivo, la forma como se hace, es decir, cómo se le ocurre a una persona atentar contra el sistema, si siempre se ha hecho así. Y después le explica a la hermana la dinámica, cómo se hace y finalmente cómo se cobra. Eso es lo que estamos imputando en Colina, es indiciario de su participación en Colina. Es cómo se hace, es la imputación que trata de demostrar el Ministerio Público. Una vez que tienen todos estos antecedentes, la policía logra recabar ya al final de la investigación otro antecedente de la Contraloría. Y está... No, y antes de aquello, con estos antecedentes, además la policía a través de su oficio logra acreditar que Marcela Morales durante el año 2013 tenía un contrato de prestación de servicios, un contrato de honorarios en la misma municipalidad de Colina, de Cerro Navia, disculpa, magistrado. En la municipalidad de Cerro Navia, donde ella era directora a contrata de un cargo nuevo que se estaba realizando, en esa misma municipalidad, en octubre, disminuyen sus remuneraciones de grado 5 a grado 7. De grado 5, que era el cargo titular, y se lo bajan a grado 7. ¿Y qué hace? Se le hace un sobresueldo a través de un contrato de honorario en ese periodo que octubre-diciembre del año 2013. ¿Y qué hace la Contraloría cuando hace esta auditoría a nivel país? También advierte que ello ya hay un sumario administrativo que fue acompañado al tribunal respecto a la municipalidad de Cerro Navia, pero que dice relación con sobresueldos de funcionarios a planta y contrata, que además tenían contrato honorario y que estas funciones las cumplían dentro del mismo horario de trabajo. Eso es sobresueldo, Cerro Navia. Además también, dentro de ese mismo periodo, la
propia. Dentro de la información recabada también se remite información del contrato a honorarios de Marcela Morales de octubre de 2013 a mayo de 2014 en la Municipalidad de Quilicura. Y es concordante con el registro de audio primero que referimos el 714, donde la llama un concejal porque ella no había enviado los informes de trabajo, donde ella le refiere estoy consiguiéndome un lugar o sector. Efectivamente también trabajaba en Quilicura 2013 octubre a mayo 2014. Y lo cual es palmario en el informe, en la investigación sumaria que se acompañó de la Municipalidad de Cerro Navia, donde cuando se advierte esto por la Contraloría, cuando el Ministerio Público solicita recabar esta información, dice en ese sumario, además instruye ese sumario por este periodo porque ella no podía ejercer otra función porque era administradora municipal, que es enero-mayo del 2014. A este cúmulo de antecedentes que tenía la policía, que estaba a cargo de la investigación, terminando ya, antes de entregar su informe final, se logran hacer del informe de una investigación administrativa que se había realizado por el informe que había realizado don Carlos López Rodríguez, 81395, el 2014, por el informe final de auditoría, que es del 2015, que corresponde al periodo 2014, y se designa fiscal a don Carlos Caro Fredes, que hace una investigación sumaria ¿por qué? Por lo que llamamos honorarios o contratos o pagos de honorarios insuficientemente acreditados. Y don Carlos Sebastián Caro Fredes amplía el rango de búsqueda. Y lo amplía no de manera arbitraria, no fijadiza, sino que efectivamente lo amplía a todo el periodo en que Jessica Severino fue SECPLAS en la Municipalidad de Colina y investiga el año 2012, 2013, 2014 y 2015 en el sumario administrativo. Y se comienza a hacer una investigación administrativa, que es la primera que aparece ya al final de la investigación. ¿Y qué concluye el señor Caro en esta investigación sumaria? Lo mismo que concluye Carlos López Rodríguez el 2014, lo mismo que concluye la Contraloría el 2015, se concluye el 2016. Los honorarios de Marcela Morales y César Vidal Vega están insuficientemente acreditados. No hay nada que acredite que ellos hayan prestado estas labores, por lo tanto el pago no corresponde y se debe repetir en contra de Marcela Morales cuando era administradora pública, de Isabel Valenzuela y en contra del alcalde a través de un juicio de cuentas, que se encuentra pendiente porque estamos en una causa, porque está a la espera de lo que se resuelva por este tribunal. Y en este concepto del señor Caro, ¿qué hace el señor Caro? Lo mismo que hizo el señor Carlos López Rodríguez. Como eran tan amplios estos servicios, tiene que entrevistar a Lito, Isabel Valenzuela, que mantiene la misma dinámica que le dijo a Carlos López Rodríguez, le señala a Caro y la misma que le señala al Ministerio Público. Vidal Vega mantiene exactamente la misma dinámica, con la diferencia que ya en esta etapa de la investigación Vidal Vega, a Carlos López Rodríguez le dice, bueno, en realidad yo no hacía lo que dice mi informe, sino que yo le asesoraba verbalmente, acá ratifica aquello, ya es más palmario cómo va avanzando en esta dinámica de esclarecimiento de sus funciones. Y en esta oportunidad, doña Marcela Morales Aliste no concurre a las citaciones, sino que se le manda un documento al señor Caro Fredes a través de un escrito para que se tenga como su declaración y le explica en realidad sus funciones, su trabajo en Cerro Navia, sus títulos profesionales, cuando conoce al señor Mario Lavarría en la Fundación Guzmán el año 2001, que se reencuentra en el 2010, que él advierte su experiencia profesional, le ofrece un contrato y la contrata para asesorar a SECPLA en la Municipalidad de Colina. En consecuencia, eso es, en términos generales, la investigación de la policía y claramente da por descartado aquello que se nos imputó a la policía y al Ministerio Público, esta investigación con visión de túnel. Pareciera ser que una investigación prístina, clara, con un cúmulo de antecedentes que lleva a concluir a la policía que efectivamente la señora Marcela Morales, y por inferencia, es decir, hay antecedentes objetivos 2012, 2013, 2014 y 2015, pero infiere que la señora Morales Aliste, a través del señor Navarrete, que le dice, cuando a la pregunta del señor Guafili, dice, sí, efectivamente, antecedentes del año 2010 y 2011 no encontramos ninguno. Y no encontramos ninguno porque no hay ningún otro antecedente, pero no tenemos la contundencia de los antecedentes de los años 2012, 13, 14 y 15. Por lo tanto, inferimos que ella nunca prestó los servicios porque sus informes de gestión son idénticos del primero
al final. No tiene ninguna variación. Y tampoco la municipalidad aportó ningún otro antecedente. Por lo tanto, tenemos prueba directa y concreta 2012, 13, 14 y 15, y se infiere que necesariamente tampoco los prestó el 10 y el 11. Y eso lo señala el funcionario policial en estrados a la pregunta del señor Bofill. Y todos estos funcionarios declararon en estrados. Carlos López Rodríguez señaló exactamente lo que yo estoy señalando. Y particularmente en estrados, don Carlos López Rodríguez le da énfasis a ese punto, es decir, de acuerdo a estos informes, esto se debe hacer en horario hábil. Ellos dicen que trabajan de noche, esto no concuerda, por lo tanto, insuficientemente acreditados. Y él dice, solicité información, y solicité información, ¿para qué? Para ir a acreditarla objetivamente. Se me hubiera dicho en qué organismo del Servio, en qué, o con quién se contactó, qué hora, qué día, qué lugar, acotar el universo de búsqueda. Y eso fue lo que él quería lograr a través de estas entrevistas con las personas que investigó. Luego, y este es el periodo 2013, Contraloría, Carlos López Rodríguez. 2014, Genoveva Galdames Contreras, Felipe Quevedo Valenzuela y Rodrigo Andrés Arroyo Pardo. Declaran los tres en estrados y le explican al tribunal y a todos los intervinientes la dinámica en que se estructura esta auditoría a nivel país, que se planifica el año 2014, que se efectúa el año 2015 a través de un sorteo, que se verifican todos los contratos, luego se seleccionan 100 para examen exhaustivo documental y luego el 25% para examen de validación en terreno, donde por sorteo computacional aparece doña Marcela Morales y don César Vidal, además de otros funcionarios, donde no hay ningún antecedente que acredite las funciones y lo explican a través de una pregunta al tribunal, le explican qué significa validación en terreno, ir al lugar, conversar con las personas, verlo, entenderlo, y incluso más, cuando ella acuña en este concepto, que jurídicamente no queda muy claro, es honorarios insuficientemente acreditados. Entonces él le explica, claro, aquí está la mise en escena, la puesta en escena, tiene apariencia de legalidad, esto es aparentemente, pasa un control formal de efectivamente lo hicieron o no. Eso se lo explica claramente, formalmente está el decreto, contrato, la formalidad está. Lo que le falta es el contenido fáctico, el sustento, la sustancia, eso es lo que no tiene. Y eso es insuficientemente acreditado. Si no hubiera nada de esto, sería un honorario improcedente. Entonces hace la explicación y es bastante explícito en aquello. También en estrados declaran los funcionarios de la Municipalidad de Colina. Don Carlos García Lecaro se siente y declara en estrados. Y señala al tribunal su función como secretario municipal, qué le correspondía a él en realidad, porque también se le dice que él dentro, como era funcionario municipal, tenía otras funciones, dentro de eso también hacía algunas veces de control cuando a requerimiento, no era que hiciera control de todas las cosas, pero en términos generales su función en los contratos era de secretario municipal. Y como el secretario municipal su función era certificar la firma del alcalde, dar fe de que era el alcalde quien firmaba, y reconoce los decretos donde efectivamente él dice que FDO, alcalde y FDO, secretario municipal, significaba que se hacía un solo decreto y porque lo firmaba el alcalde no delegaba esa facultad de firmar los decretos, los firmaba el alcalde, pero como el alcalde no podía firmar todas las copias, el alcalde firmaba en un original y él certificaba las copias como fiel reflejo del original y se remetían a las distintas instituciones públicas. Eso lo declaran estrados. Y después se refiere a la contratación. ¿Cómo se hace la contratación de estas personas? Ahora dice, claro, el jefe de servicio conversa con el alcalde y el alcalde es quien decide. Es decir, otra obligación que el alcalde no delega, sino que la asume personalmente. Y respecto de las renovaciones de contrato, también se refiere que efectivamente lo hace el alcalde con la Dideco y el jefe del área respectiva. Pero claramente decisiones que toma el máximo representante de la comunidad. Don Marcelo Lara Carvajal también se sentó en estrados, declara en estrados, jefe de recursos humanos. ¿Y qué es lo que refiere el señor Marcelo Lara? Dice, sí, efectivamente, que estén mis iniciales al finales de los contratos, los decretos, significa que yo los digito, los confecciono en base a las instrucciones preestablecidas. Y en términos generales dice que desconoce qué hace Marcela Morales, César Vidal no tiene ningún contacto respecto de la función específica que hacen, pero sí tiene contacto a través de los correos electrónicos que acompaña a la defensa que dicen en relación con Marcelo Lara, dice sí. Y yo por deferencia respecto de 3 o 4 funcionarios de un cúmulo de 600, recibía su boleta, su informe de gestión en mi correo electrónico, la imprimía y le iba a dejar a la secretaria de IDECO.
Y dentro de los mismos correos electrónicos que acompaña la defensa, hay un correo donde la secretaria de IDECO le dice a la señora Marcela, esto tiene que validarlo de IDECO, no es de SECPLA, que fue enrostrado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado cuando se estaba presentando aquella prueba. En consecuencia, esa era su función con aquello. ¿Qué hacen? No sé. ¿Dónde están? No sé. Pero sí recibo eso y cuando hay que firmar los contratos también vienen, firman los contratos y es el único contacto que tengo con ellos. Es decir, tiene contacto respecto de la formalidad de la puesta en escena, porque no podemos decir que se engaña al alcalde. El alcalde sabe que está contratando y está pagando en horarios por servicio inexistente, sino que esta puesta en escena es para que pase ese control formal que habla la Contraloría. Hace un control global, un control formal y un control que es específico en terreno. Y estos contratos aprueban el control general y el control formal. Lo que pasa es que no pasan la prueba de la blancura con la inspección en terreno. Y ese es el conflicto de esta imputación. Después está don Manuel Núñez Quesada, que era contador auditor. Nos explica también la dinámica de los contratos, nos explica la firma, quién lo firma. Y a ambos funcionarios nos dicen que efectivamente la contratación y renovación de los contratos lo hace el alcalde con el administrador municipal, la DIDECO y el jefe del departamento que corresponda. Es decir, siempre participa el señor Lavarría en esta contratación y recontratación. Reconoce su firma en todos los decretos. Sí, se complica cuando le tiene que explicar al tribunal ante el egreso y el devengamiento cuando le dice sí, pero es que ahí egresó el dinero, pero yo no sé si retiraron los cheques. Lo cual implica que claramente también estaba coaccionado dentro de su declaración, no porque sea presionado, sino que claramente él se sentía declarando y afectando los intereses de su jefe directo, que es el alcalde de Olavarría, en ejercicio de la municipalidad de Colina. Pero no obstante aquello, entrega una declaración concreta, precisa, entrega antecedentes de la dinámica, la forma de la contratación, recontratación. Y que efectivamente, y lo más relevante, lo que él buscaba para poder generar el pago y hacer los decretos era la firma del hito. Y el hito era la señora Isabel Valenzuela Ahumada. Sin esa firma, dice, no se paga, no egresa el dinero. Por lo tanto, y en términos sucintos, eso dice, más otra cosa no entrega. Y después finalmente llegamos a la SECPLA de la época investigada, doña Jessica Lorena Severino Mancilla. Y dice en estrado, yo el año 2012 era subrogante casi todo el año, el año 2013 estaba de titular en SECPLA hasta mediados del 2015 aproximadamente, cuando ella dice que en el fondo es obligada a renunciar o particularmente la despiden de su cargo como funcionaria de exclusiva confianza, hay un conflicto con el alcalde. Pero lo que nos convoca, ¿qué nos dice ella? Y que le dijo al tribunal, no conozco a la señora Morales, nunca me ha llamado por teléfono a la señora Morales no ha prestado nunca servicio en SECPLA, y cuando le exhibimos a la señora Jessica Severino las funciones que dice la señora Marcela Morales realizada en base a los antecedentes que acompaña al señor Balmaceda a la Fiscalía para justificar los trabajos, nos explica las razones de por qué no corresponden a SECPLA. Incluso más cuando se le habla de aquello del serbio, ella dice, no, el serbio se hace un contrato de mandato y el serbio lo hace. Y aquí nuevamente nos apoyaremos en la misma prueba que acompaña a la defensa, la acompañó a la Contraloría, al Ministerio Público y también se la acompañó al tribunal. Que es un trabajo hecho por terceros, que lo que hace viene a poner la declaración de Jessica Severino. Jessica Severino dijo que sus funcionarios hacían esa función, ellos aparecen suscribiendo. Que al serbio se delegaba a través de un mandato, está el mandato y el serbio hizo el trabajo. Por lo tanto, lo que hizo la prueba de la defensa en este punto es lo que se ha hecho del año 2014, la primera investigación de la Contraloría, hasta el 2019 en el tribunal. Lo mismo, en el fondo, tratar de hacer ver trabajos de terceros como la señora Morales y tratar de solventar aquello en una duda razonable para que no sea condenado. Y esa es la discusión de fondo de este tribunal. Jessica Severino además habla de la forma y en el fondo dice que por qué se va de la municipalidad finalmente, porque el alcalde la cita a una reunión donde le explican de qué bando está. Y ella se niega o le piden que siga suscribiendo todos los contratos por el problema que habían tenido con Contraloría, por lo tanto ahora SECPLA tenía que suscribir todos los contratos. Y ella no estaba de acuerdo en aquello, finalmente es despedida y se va de la municipalidad. Ella dice que muchas veces el propio alcalde le mandaba funcionarios, que el propio alcalde contrataba funcionarios con estos contratos a suma alzada, y ella tenía que buscarle qué función hacían. Muchas veces ni siquiera el director lo pedía, sino que el alcalde lo enviaba. Y que el alcalde es quien tomaba la decisión, el alcalde contrataba, el alcalde estaba a cargo de la
de la renovación de los contratos, lo mismo que dice Núñez Quesada y tímidamente Marcelo Lara Carvajal cuando dice, sí, yo imagino que el alcalde compungido sentado en el sillón de los testigos, y el alcalde lo hace, como que si fuera pecado lo que dice, ¿sí? Propiamente su pega y él no tiene por qué mentirle al tribunal, pero se nota una voz compungida. Y dentro de esta investigación policial también tenemos aquello que avala lo que dice Sepúlveda, Navarrete y el señor Valverde. Es decir, también declararon en estrados doña Judith Marcela Margín Rodríguez y Laura González Román, una jefa de personal de la Municipalidad de Cerro Navia, la otra concejal de la Municipalidad de Cerro Navia. Doña Laura da cuenta de que la señora Marcela Morales Aliste ingresa a la Municipalidad del 2008, a la SECPLA, que se queda en SECPLA hasta el 2012, el 2013 tiene un contrato como directora de contrata y el 2014 asume como directora municipal, y nos habla de la función de doña Marcela con el alcalde Plaza, que eran muy cercanos, que siempre andaban en terreno, que trabajaban muchas horas extras en la municipalidad, que trabajaba los fines de semana y que por eso eran las planillas de liquidaciones de sueldo, donde, si el tribunal también lo logró advertir, donde aparece la planilla de liquidación de sueldo, la fecha de ingreso a la municipalidad, el mes que se paga, aparece el sueldo líquido, donde no se consignan horas extras. Luego aparece una planilla suplementaria con hora extra y una segunda planilla suplementaria con hora extra. Por lo tanto, cuando uno advierte su liquidación de sueldo, si no tiene los suplementos de las liquidaciones de sueldo de las horas extras, no tiene cómo advertir aquello. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de hacerla en dos planillas suplementarias? Es efectivamente para ocultar la cantidad de horas extras y que no parezca excesivo. No estamos diciendo que no la trabajó y efectivamente doña Laura nos dice eso, sí, efectivamente trabajaba demasiado con el alcalde. Doña Judith Rodríguez Lascano nos dice lo mismo, es decir, Marcela Morales, César Vidal, los más cercanos al alcalde. Siempre estaban con él, hasta en los funerales los días domingos. Cada vez que yo andaba en terreno me encontraba con ellos. Y una cosa que le reconocía al alcalde Plaza, claramente era un alcalde en terreno y que estaba en la comunidad. Independiente de sus concepciones políticas distintas, dice, sí, no se puede desconocer que el alcalde Plaza era un alcalde en terreno. ¿Y quiénes lo acompañaba? Dideco, director de Desarrollo Comunitario, y la administradora municipal Marcela Morales Aliste, y antiguamente también cuando era SECPLA. Entonces, esto nos demuestra que ellos ocupaban su tiempo completo en su función principal, que era la municipalidad de Cerro Navia, lo cual refrenda esta investigación de la Policía de Investigaciones. En términos concretos, esa es la prueba del Ministerio Público. Se acompañó toda la documentación de los sumarios administrativos, las respuestas de la Contraloría, los contratos de Marcela Morales, el CIAPER en los informes, en las 3 investigaciones administrativas, están los CIAPER, la función que hacía, cuándo cambió de cargo, cuándo fue nombrada nuevamente. Por lo tanto, y tampoco fue rebatido aquello. Nadie ha discutido su condición de funcionario público en la Municipalidad de Colina respecto a Morales Aliste y Vidal Vega. Además que vienen refrendadas por el sumario de la misma municipalidad que se acompañó al tribunal, donde aparece el cargo, el grado, la planta, fecha de ingreso a dicho municipio. Esta es la proposición de los hechos. Y el Ministerio Público, esta imputación fáctica, entiende que se encuadra dentro del delito de fraude al fisco 239. En el entendido que el empleado público, que en las operaciones que intervienen en razón de su cargo, defrauda o consintiera en defraudar a la municipalidad. Y más que del bien jurídico que el tribunal debe manejar, hay varias teorías del bien jurídico, que es el Rodríguez Collado habla del correcto desempeño de la función pública, Politov hablan de la administración, del recto funcionamiento de la administración pública, Echeverry se refiere a la recta administración pública. Pero en términos concretos, lo real y concreto acá es que es un bien jurídico supraindividual. Los sujetos activos de este delito son aquellos funcionarios públicos que consienten en que se defraude, que es Mario Lavarría y Isabel Valenzuela. Y tampoco discutieron su condición de funcionarios públicos, no está puesta en duda que son funcionarios públicos. Incluso más, el alcalde suscribe todos los contratos y la Dideco visa todos los decretos de pago. Morales Aliste y Vidal Vega son estos prestadores de servicio contratados honorarios, en términos generales estos particulares contratados por el municipio, sin dejar de olvidar que siguen siendo funcionarios públicos de Cerro Navia.
el Ministerio Público hizo un único título de imputación, los imputó a todos por el mismo hecho. Y la razón es porque tiene sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en la doctrina, donde está la teoría de la comunicabilidad, donde se establece que donde efectivamente esta condición de funcionario público cualificada se atribuye al particular que participa del ilícito. Y la primera vez que fue recogida esta teoría de la comunicabilidad fue en rol de la Corte Suprema el 2321-2017, de 19 de mayo de 2007, disculpe, 19 de mayo del 2008. Voy a citar, considerando que es cortito, lo voy a citar textual para que no me atribuyan falta de objetividad. A criterio de esta Corte Suprema, la calidad de funcionario público en los delitos cualificados impropios, como lo es el fraude al fisco, castigado en el artículo 239 del Código Punitivo, se comunican a los autores en que concurran, tanto si integran el tipo penal como si no lo integran, quedando todos los partícipes regidos por la única figura penal. Después hay otra jurisprudencia también de la Corte Suprema, pero más reciente, el rol es del 17014/2015, del 17 de diciembre del 2015, cuando estima que tanto la conducta del funcionario público como del prestador de servicios, a quien comunica su calidad, se enmarcan dentro del 15 número 1 del Código Penal y se desarrolla toda la idea, y dice, porque toman parte inmediata y directa en la ejecución del hecho, y toda esta idea la desarrolla la Corte en el considerando octavo, que es extenso y por eso no lo citaré textualmente. Pero ahí está la dinámica. El otro concepto es intervenir en razón de su cargo, operaciones en razones de su cargo. De aquí también vamos a seguir la doctrina mayoritaria y también cómo lo han entendido nuestros tribunales superiores de justicia, que eso es lo que nos convoca hoy en día. La doctrina mayoritaria es de Rodríguez Collado y Osandón, pero la Corte Suprema lo recoge en el rol 44547/17 del 7 de febrero del 2018 en el considerando 11. Dice, al tenor del texto legal, el delito lo comete el agente público que, quebrantando sus deberes funcionarios, interviene en el proceso de cualquier clase de negocio, contrato o actividad económica por razón de su cargo, engañando o perjudicando a la administración que sirve. Cierre comillas. Por lo tanto, no hay discusión, ya más que la ley, la propia ley, el artículo 56 de la ley 18.695, refiere que el alcalde es la máxima autoridad municipal y en tal calidad le corresponde la dirección de administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. El artículo 63 de la misma norma dice que el alcalde tendrá las siguientes funciones, me interesa la letra A, dice representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad. Y en el número 11 se refiere a ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad y lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.575, es decir, la imputación es por acciones o operaciones realizadas en razón de su cargo. Respecto de la DIDECO, el artículo 22 de la citada ley, se refiere que es la encargada de desarrollo comunitario y tendrá varias funciones específicas, dentro de aquellas prestar asesorías al alcalde y al consejo y propender el desarrollo comunitario. Y particularmente respecto del ítem de gastos 2104-004, que todo el mundo ya los entendemos claritamente, dice que efectivamente el hito de estos contratos corresponde a la DIDECO, por lo tanto la DIDECO también actuaba en razón de su cargo. Y ahora un requisito sine qua non indispensable para gestionar el pago, la avisación de la DIDECO que lo hacía en razón de su cargo por este ítem presupuestario. Es decir, toda la prueba documental que nos fue objetada nos lleva a la misma conclusión. El alcalde y la ITO actuaban en razón de su cargo. No hay discusión en aquello. El defraudar y consentir defraudar, y aquí el Ministerio Público entiende, de acuerdo a su imputación, que es tanto el alcalde como doña Isabel Margarita consienten, es decir, permiten que Vidal Valenzuela y Ahumada, Vidal Vega y Valenzuela Ahumada defrauden al fisco. No porque engañen al alcalde o Isabel Valenzuela, sino que aquí está lo que dice la Contraloría, honorario insuficientemente acreditado. Esta mise en scène, no para engañar al alcalde, sino que parezca lícita, para que tenga cierto grado de licitud el pago. El medio comusivo
que puede ser entendido como abuso de confianza o infracciones de los deberes del cargo o mala fe del funcionamiento. Y aquí claramente el Ministerio Público se casó con la teoría de infracciones de los deberes del cargo. El cargo de alcalde como administrador de dinero ajeno y de la municipalidad tiene requisitos de probidad, de administración leal, y más encima están regulados en la Constitución Política del Estado cada una de las funciones que ésta realiza. Y respecto de, si bien es cierto, no se requiere en el delito de fraude al fisco un ardid propiamente tal conocido, y eso es ¿por qué? Porque también hay un fallo de la Corte Suprema que es el rol 44547-7 del 7 de febrero del 2018 que dice con relación a este ardid, dice, en este, el engaño no requiere de un ardid especial, porque precisamente debido a la posición del funcionario, la dinámica de defraudatoria no pasa necesariamente por el despliegue de un engaño hacia otra persona, ya que es por definición el funcionario con capacidad de decidir el resultado del proceso por su intervención en él es él quien realiza la apropiación fraudulenta, es decir, a dicho funcionario le compete la determinación o vigilancia de lo que el Estado debe recibir o, si éste está obligado a una contraprestación, de lo que el Estado entrega a particulares, es decir, lo que Mañalich refiere como administración desleal, que dice que la administración desleal engloba tanto el fraude al fisco como la malversación de caudales públicos. Y podemos decir que, en términos generales, el delito de fraude al fisco y malversación se engloba dentro de esta administración desleal. Y esta concepción de administración desleal que estamos hablando, que es como la doctrina mayoritaria, también tiene, en cierta medida, se acoge en la jurisprudencia de la Corte Suprema, rol 32464-14 del 25 de mayo de 2015 en el considerando 10, que refiere, comillas, el delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal ha de ser conceptualizado como un delito de administración desleal del patrimonio público, o más precisamente de gestión desleal, ello desde que su centro está en el perjuicio patrimonial más que en el aprovechamiento patrimonial, elemento entonces que permite diferenciarlo claramente de los tipos de estafa. Y los deberes e infracciones del cargo, la Constitución Política del Estado 6 y 7, artículo 2 de la Ley 18.575, artículo 8, el artículo 11 bis, 52, 63, habla de eficiencia y eficacia en el uso de recursos, el artículo 5, y el principio de control del artículo 10 de la Ley 18.575 y artículo 56 de la Ley 18.695, es decir, no cabe duda que acá hay infracciones de estos deberes. Y el perjuicio. El perjuicio fue un análisis aritmético en base a los contratos, boletas, comprobantes de egreso, y el Ministerio Público entiende que el perjuicio total que irroga al municipio, y particularmente al Estado a través del municipio de doña Marcela Morales, es de 48.555.546. César Vidal, 34.660.656. El perjuicio total es de 83.222.202 pesos. Y con respecto al perjuicio, la consumación del delito se entiende cuando se ocasiona el perjuicio al Estado, es decir, cuando sale el dinero de las arcas municipales, y el dinero sale de las arcas municipales con un decreto específico que es el egreso. Está el decreto de pago que ordena girar, y cuando está el egreso es que se giró el dinero. Por lo tanto, aquí claramente hay un perjuicio concreto y específico al municipio. Es decir, este delito se consuma al salir el dinero del erario municipal. Y para que salga este dinero del erario municipal requiere la avisación de la Dideco. Estoy terminando, maestra. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión del Ministerio Público luego de aquello? Entiende el Ministerio Público que se han cumplido las exigencias del tipo penal contenido en el 239. Se acreditó suficientemente que el empleado público, en razón de su cargo,
alcalde de la Municipalidad de Colina, el señor Olavarría. Como representante de este, intervino en la contratación de honorarios de Morales Aliste y César Vidal Vega. Y que la funcionaria pública Isabel Valenzuela visa estos informes de gestión y boletas para que se pueda ejecutar el pago. Y a través de esta forma, y como ya lo refiere, y aquí no es que lo diga yo, como lo dice la Contraloría, y voy a ser majadero en aquello, esta es la puesta en escena. La puesta en escena es para engañar a todos los demás y no para engañar al alcalde. Es decir, la mise en escena está contrato, decreto, informe, boleta, decreto de pago y comprobante de egreso. Es decir, está la formalidad para el pago. Lo que no hay es sustancia y contenido. Y eso también entiende el Ministerio Público, que se ha acreditado suficientemente. Y esta mise en escena, o esta especie de mise en escena, en el fondo es para autoencubrirse, es una especie de autoencubrimiento. No es más que eso. Y por eso se diferencia la estafa. Finalmente vamos a la imputación. ¿Por qué se imputa al alcalde, a Isabel Margarita, que el señor Vidal Vega y la señora Morales Aliste hayan defraudado al fisco? Es decir, hayan cobrado dinero por trabajo inexistente. Y en el concepto de dolo hay de todos los tipos de teorías. Me gusta aquí citar siempre al profesor Soto cuando dice en sus clases, y usted no va a ver, usted ve el gato, pero el dolo no lo va a ver como el gato. El dolo se infiere y se imputa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, imputando dolo al alcalde y a Isabel Valenzuela, porque ellos no pueden alegar desconocimiento de que los trabajos no se realizaban. Y hay un hecho súper objetivo y concreto. El 2014, cuando despiden o le cesan el contrato de Marcela Morales Aliste, al alcalde se le informa de lo insuficientemente acreditado de estos contratos. Pero mantiene al señor César Vidal Vega trabajando. ¿Y qué es lo que cambia? Y aquí hay que escuchar al señor Sepúlveda. Los primeros 4 informes de trabajo de Vidal Vega eran idénticos. Uno los puede colocar uno arriba del otro y mirar a una luz y no hay ninguna modificación. Y después de la fiscalización empiezan a modificar. ¿Pero en qué se modifica? Que se sincera aquello, es decir, reuniones con la Dideco. En todos había reuniones con la Dideco. Ya no trabajos etéreos y extraños, sino que era una reunión de trabajo con la Dideco. Y ese es el concepto de imputación que la profesora Horvis lo trabaja en el sentido de lo que ella llama, en base a otros autores, que habla que el dolo se puede entender primeramente, el que no es imputable debe entender lo que hace, de imputabilidad. Después se refiere al hombre social a diferencia del hombre que vive en las cavernas. Al hombre social se le aplican las normas sociales, por lo tanto no puede desconocerlas. Y hay un concepto acuñado últimamente que es la transmisión previa. Es decir, cuando al hombre normal se le transmite un hecho objetivo, no puede alegar la ignorancia de aquel. Y en este caso concreto, la Contraloría comunica al alcalde que tiene personas contratadas honorarios por trabajo inexistente. Y el alcalde no solamente cesa el contrato, sino que cesa uno porque no tiene otra forma de hacerlo, porque era incompatible, pero al otro lo mantiene. Eso es dolo, de ahí se puede inferir el dolo. El dolo no se puede probar, sino que se infiere. Y finalmente dejé 2 minutos para referirme a la prueba de la defensa. Y es bien preciso. Respecto de la prueba sobre prueba acompañada por el señor Contreras, respecto de un oficio que se le entregó por parte del Ministerio Público, errado por cierto, pero que tampoco el Ministerio Público podía cuestionar porque claramente ese oficio, en la parte izquierda abajo aparece el señor Valverde que lo va a tramitar a la Contraloría para pedir la información, y ese oficio aparece citado en el expediente sumarial de Carlos López Rodríguez, que es la prueba número 9. Por lo tanto, el Ministerio Público no podía objetar el documento porque es lícito, es válido, corresponde a la investigación, sí. Efectivamente se le entregó errado al señor Contreras, pero lo esperable dentro de las normas de la tramitación entre colegas es que hubiera dicho, no, este está equivocado, es otro. Pero no, se guarda, lo incidenta y yo no tengo cómo ponerme aquello porque sí es un documento original y efectivamente fue hecho por el Ministerio Público. Respecto de la prueba de descargo del señor Balmaceda, donde el señor Balmaceda nos acompaña fichas de protección social. En términos generales,
aparecen suscritas por las personas que las hacen. Y está tan estandarizado el procedimiento del ingreso ético familiar, ficha de protección social, que se establecen ponderaciones para efectos de los beneficios que otorga el Estado a las familias de bajo ingreso. Entonces, y aparecen, no es que aparezca el señor Vidal Vega, y lo que decía el señor Valverde, y que todo el mundo, y la defensa hizo un festín con aquello, cuando él dice, si el propio señor Vidal dice que no hace eso. Claro, no lo dice en esos términos, se infiere de su declaración, él dice, no, en realidad yo no realizo estas gestiones, sino que yo se las señalo a la Dideco y la Dideco es quien las ejecuta. Fue un problema de interpretación, pero tenía razón el señor Valverde. Y ahora estamos con la prueba del señor Balmaceda, y esa es la discusión. Es decir, ese trabajo, si tenemos por cierto lo que dice el señor Vidal en su declaración en la Fiscalía, pero ese trabajo tampoco aparece hecho por la señora Isabel Valenzuela Ahumada. Aparece hecho por el sujeto que va a hacer la encuesta, por el asistente social, quien llena la ficha caso. Por lo tanto, esa es la discusión y en el fondo, ¿qué viene a abonar esta prueba? En el fondo sirve para darle mayor sustento a la tesis del Ministerio Público, que del año 2014 al 2019 estamos tratando de encontrar algún antecedente que no ha sido posible de haber. Y la defensa tampoco levantó una tesis alternativa, sino que solamente el negacionismo. Esto es malo, esto es un túnel, la prueba es sobre lectura. Claramente que la prueba de la policía tiene que ver con la lectura porque tiene que leer todos los documentos y antecedentes objetivos de imputación que se acompañaron. En base a todos los antecedentes referidos, su señoría, vamos a solicitar que se dicte veredicto condenatorio en contra de los acusados Valenzuela Ahumada, el alcalde de Olavarría Rodríguez, Vidal Vega y Morales Aliste. Eso es todo. El tribunal tiene presentes las alegaciones del Ministerio Público, como les habíamos anunciado también respecto del receso tendido a la extensión de las alegaciones. Vamos a hacer un receso de 30 minutos. Retornamos entonces a las 10:45, creo, ¿no? 10:50. Rija receso.